Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a una nueva reflexión sobre las verdades eternas que encontramos en la palabra de Dios. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, explorando un tema que tiene el poder de transformar profundamente nuestras vidas: la sabiduría que viene de Dios. Imaginen por un momento, y si pudieran ver más allá de las apariencias, comprender el corazón de los problemas, tomar decisiones que no solo los beneficien a ustedes, sino que también bendigan a los demás. Y si pudieran navegar por los desafíos de la vida con una claridad y discernimiento que provienen de una fuente mucho más allá de su propia comprensión, de eso exactamente vamos a hablar hoy. Comencemos nuestro viaje volviendo atrás en el tiempo, a un momento crucial en la historia de Israel. El escenario es el reino recién unificado bajo el mando de David. Tras años de luchas y conquistas, David está a punto de pasar el trono a su hijo, Salomón. Podemos imaginar la escena. Un joven, probablemente en sus 20 años, de repente se encuentra con la responsabilidad de gobernar una nación entera. Intimidante, ¿no? Es en este contexto que encontramos una de las pasajes más inspiradoras de las Escrituras. En 1 Reyes 3, 5, 15, leemos sobre un encuentro extraordinario entre Dios y Salomón. El versículo 5 nos dice: En Gabaón, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño por la noche y le dijo: Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Pausa un momento y reflexiona. Si Dios se te apareciera hoy y te hiciera esa misma oferta, ¿qué pedirías? ¿Riquezas para no volver a preocuparte por las cuentas? ¿Fama y reconocimiento? ¿Poder para cambiar el mundo a tu alrededor? Todas estas cosas parecen tentadoras, ¿verdad? Pero Salomón nos sorprende. Su respuesta, registrada en los versículos 7 y 9, revela un corazón verdaderamente noble. Ahora, Señor mi Dios, has hecho que tu siervo reine en lugar de mi padre David, pero yo soy solo un joven inexperto, y no sé cómo llevar a cabo mis deberes. Tu siervo está aquí, entre el pueblo que has escogido, un pueblo tan grande que no se puede contar. Por tanto, concede a tu siervo un corazón lleno de discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pidió sabiduría. Reconoció su propia insuficiencia ante la magnitud de la tarea que tenía por delante. Entendió que necesitaba algo más que sus propias habilidades y conocimientos. Necesitaba la sabiduría de Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Con alegría y generosidad. En los versículos 10-14, vemos que Dios quedó tan complacido con la petición de Salomón que no solo le concedió la sabiduría solicitada, sino que también le añadió riquezas y honor que Salomón ni siquiera había pedido. Pero ¿qué tiene esta antigua historia que ver con nuestras vidas hoy? Todo. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos diarios. Tenemos que tomar decisiones que afectan nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. Y muchas veces nos sentimos perdidos, sin saber qué camino tomar. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios. En Proverbios 9:10 encontramos una clave importante. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pero, ¿qué significa temer al Señor? No es tener miedo de Dios como si fuera un tirano listo para castigarnos. Es reconocer quién es Él, su grandeza, su poder y al mismo tiempo su amor infinito por nosotros. Es entender que sus caminos son más altos que los nuestros, como nos recuerda Isaías 55:9. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación difícil y has pensado: si supiera lo que Dios sabe, ¿qué decisión tomaría? Bueno, esa es precisamente la esencia de la sabiduría divina. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero ¿cómo obtenemos esa sabiduría?
Santiago 1:5 nos da una pista valiosa. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos con generosidad y sin reproche, y le será concedida. Increíble, ¿verdad? Dios no guarda la sabiduría para sí mismo. Quiere compartirla con nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es pedirla. Sin embargo, pedir sabiduría a Dios no es como pedir un sándwich en un autoservicio. Es un proceso de búsqueda continua, de intimidad con Dios. Proverbios 2:1-6 nos da una hermosa descripción de este proceso. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría y diriges tu corazón al entendimiento, si clamas por discernimiento y alzas tu voz por inteligencia, si la buscas como a la plata y la procuras como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca salen el conocimiento y la inteligencia. Verás, la sabiduría de Dios no es algo abstracto o desconectado de la realidad. Al contrario, la sabiduría divina es intensamente práctica. Nos ayuda a navegar los desafíos del día a día, desde decisiones sobre la carrera hasta cómo manejar relaciones difíciles. La sabiduría de Dios tiene aplicación en todas las áreas de nuestra vida. Pensemos en ejemplos prácticos. Digamos que estás enfrentando un conflicto en el trabajo. La sabiduría del mundo podría decirte que tomes represalias, que defiendas tu territorio a toda costa. Pero la sabiduría de Dios nos recuerda, como en Proverbios 15:1, que la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Aplicar este principio no solo puede resolver el conflicto, sino también fortalecer las relaciones y crear un ambiente de trabajo más saludable. O tal vez estés luchando con decisiones financieras. El mundo grita, compra más, ten más, pero la sabiduría de Dios nos enseña el valor del contentamiento y la generosidad. En 1 Timoteo 6:6-8 leemos: Es cierto que con la piedad, acompañada de contentamiento, es gran ganancia, porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos sacar de él. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta perspectiva puede liberarnos de la búsqueda constante de más y ayudarnos a usar nuestros recursos de manera sabia y generosa. La belleza de la sabiduría de Dios es que no solo nos beneficia individualmente, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean. Cuando actuamos con sabiduría divina, nos convertimos en luz en un mundo que a menudo está confuso y oscuro. Como dijo Jesús en Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo. Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pero recuerden, la búsqueda de la sabiduría de Dios es un viaje continuo. No es algo que alcanzamos una vez y ya. Es un crecimiento diario, un constante volverse a Dios en busca de dirección. Como dice Proverbios 3:5-6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La sabiduría de Dios también nos ayuda a mantener la perspectiva correcta en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos pruebas, puede ser tentador cuestionar a Dios o perder la esperanza, pero la sabiduría divina nos recuerda, como vemos en Romanos 8:28, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da fuerza para perseverar, sabiendo que Dios está obrando incluso en las situaciones más desafiantes. Otro aspecto importante de la sabiduría divina es que nos enseña a valorar lo que realmente importa. En un mundo que a menudo se centra en lo superficial y temporal, la sabiduría de Dios nos dirige hacia lo eterno.
como nos recuerda Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva eterna nos ayuda a tomar decisiones que tienen un impacto duradero, no solo en nosotros, sino en el reino de Dios. La sabiduría de Dios también nos enseña la importancia de la humildad. Proverbios 11:2 nos dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La verdadera sabiduría reconoce que no tenemos todas las respuestas y que siempre estamos aprendiendo. Esto nos hace más receptivos a los consejos de los demás y, lo que es más importante, a la guía del Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, es crucial entender que Él desempeña un papel fundamental en darnos la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 2:12-13, Pablo escribe: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, expresando verdades espirituales en términos espirituales. El Espíritu Santo es nuestro guía, llevándonos a la verdad y ayudándonos a discernir la voluntad de Dios. A medida que buscamos la sabiduría de Dios, también descubrimos que ella trae paz a nuestras vidas. Santiago 3:17 nos da una hermosa descripción de la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Además, es amante de la paz, bondadosa, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Imaginen cómo sería vivir cada día con estas cualidades guiando sus decisiones e interacciones. Ahora es importante notar que buscar la sabiduría de Dios no significa que nunca cometeremos errores o que tendremos una vida libre de problemas. Incluso Salomón, con toda su sabiduría, cometió errores graves en su vida. Lo que la sabiduría divina nos ofrece es una brújula, una guía para navegar por las complejidades de la vida, siempre apuntándonos de vuelta hacia Dios. A medida que continuamos nuestra exploración de la sabiduría que proviene de Dios, recordemos las palabras de Proverbios 4:7. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Aunque cueste todo lo que tengas, adquiere entendimiento. Esta búsqueda de la sabiduría divina es la inversión más valiosa que podemos hacer en nuestras vidas. En los próximos temas profundizaremos aún más en nuestra comprensión de la sabiduría divina. Exploraremos cómo se compara con el conocimiento mundano, cómo se manifiesta en nuestras acciones diarias y el impacto transformador que puede tener no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de quienes nos rodean. Amados, al continuar nuestra jornada de descubrimiento sobre la sabiduría divina, es crucial entender cómo se diferencia del conocimiento mundano. Muchas veces, en nuestra sociedad, confundimos información con sabiduría, creyendo que cuanto más sabemos, más sabios somos. Sin embargo, la sabiduría de Dios va mucho más allá de la mera acumulación de hechos y datos. Pensemos por un momento en la ciudad de Atenas en el primer siglo. Esta metrópoli era considerada el epicentro del conocimiento y la filosofía en el mundo antiguo. Personas de todas partes del mundo conocido viajaban hasta allí para escuchar a los grandes pensadores de la época debatir sobre las cuestiones fundamentales de la vida. Fue en este escenario que el apóstol Pablo llegó, trayendo consigo un mensaje que desafiaría profundamente la sabiduría convencional de la época. En Hechos 17:16-34, encontramos el fascinante relato del encuentro de Pablo con los filósofos atenienses. El versículo 21 nos da una idea del ambiente intelectual de la ciudad. Todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí no se ocupaban en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo.
era una cultura obsesionada con las ideas nuevas y el conocimiento. Pero Pablo, lleno de la sabiduría de Dios, presentó algo que iba más allá del conocimiento humano. Habló acerca de un Dios que no solo creó el universo, sino que se preocupa personalmente por cada ser humano. Un Dios que no puede ser contenido en templos hechos por manos humanas, ni ser plenamente comprendido por la mente humana. Este enfrentamiento entre la sabiduría divina y el conocimiento humano nos lleva a una reflexión profunda. El conocimiento mundano, por vasto que sea, es limitado. Puede decirnos cómo funcionan las cosas, pero no puede darnos el propósito detrás de ellas. Puede enseñarnos sobre el universo, pero no puede conectarnos con el creador de ese universo. Aquí es donde la sabiduría de Dios se destaca. En 1 Corintios 1:25, Pablo escribe: «Porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre». Esta declaración audaz nos invita a reconsiderar qué constituye realmente la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios a menudo parece una locura para el mundo. Piensa en las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Mateo 5:3-5. Estas declaraciones van en contra de todo lo que el mundo considera sabio y deseable. Sin embargo, contienen una sabiduría profunda que, cuando se aplica, transforma vidas y comunidades enteras. El conocimiento mundano nos dice que debemos buscar el poder, la riqueza y el estatus. La sabiduría de Dios nos enseña que la verdadera grandeza está en el servicio, que la verdadera riqueza está en dar y que el verdadero estatus ante los ojos de Dios proviene de la humildad, como Jesús dijo en Marcos 10:43-44. No será así entre ustedes. Al contrario, quien quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y quien quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Otro aspecto crucial de la sabiduría divina es su capacidad para guiarnos en situaciones que van más allá de nuestro entendimiento. El conocimiento humano es excelente para lidiar con problemas predecibles y situaciones familiares. Pero ¿qué hacemos cuando enfrentamos circunstancias que nunca hemos experimentado? Es ahí donde la sabiduría de Dios brilla con mayor intensidad. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Esta confianza en la sabiduría divina nos permite navegar por aguas desconocidas con una paz y seguridad que el conocimiento mundano simplemente no puede ofrecer. Considera la historia de José en el libro de Génesis. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José enfrentó situaciones que estaban muy por encima de cualquier cosa que él pudiera haber anticipado o para la cual pudiera haberse preparado. No obstante, confiando en la sabiduría y la providencia de Dios, no solo sobrevivió a esas pruebas, sino que terminó en una posición donde pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. La sabiduría de Dios también nos ayuda a discernir lo que es verdaderamente importante en la vida. El conocimiento mundano puede decirnos cómo acumular riquezas, cómo tener éxito en nuestra carrera o cómo hacernos famosos. Pero la sabiduría divina nos recuerda, como enseñó Jesús en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta perspectiva eterna que la sabiduría de Dios nos da es invaluable. Nos ayuda a tomar decisiones no solo basadas en lo que es beneficioso a corto plazo, sino en lo que tendrá un impacto eterno. Colosenses 3:2 nos exhorta: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta orientación hacia lo eterno transforma completamente nuestra forma de vivir. Otro contraste notable entre la sabiduría divina
y el conocimiento mundano está en el área de las relaciones. El mundo nos enseña a buscar nuestros propios intereses, a competir y a protegernos. Pero la sabiduría de Dios nos llama a un estándar más elevado. En Filipenses 2, 3, 4 leemos: «No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás». Esta sabiduría, cuando se aplica, tiene el poder de transformar familias, comunidades e incluso naciones enteras. Imagina un mundo donde todos vivieran de acuerdo con este principio. Es la sabiduría de Dios la que nos capacita para amar verdaderamente, perdonar genuinamente y servir desinteresadamente. La sabiduría divina también nos ofrece una perspectiva única sobre el sufrimiento y las dificultades de la vida. Mientras que el conocimiento mundano puede ayudarnos a evitar o minimizar el sufrimiento, a menudo se queda sin respuestas cuando el sufrimiento es inevitable. La sabiduría de Dios, por otro lado, nos enseña que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una herramienta poderosa para nuestro crecimiento y transformación. Santiago 1, 2, 4 nos dice: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada». Esta perspectiva sobre las pruebas es contraintuitiva para el pensamiento mundano, pero revela una sabiduría profunda que puede sostenernos en los momentos más difíciles de la vida. Además, la sabiduría de Dios nos enseña a valorar cosas que el mundo a menudo desprecia. Mientras que el conocimiento mundano puede llevarnos a buscar poder, estatus y riqueza material, la sabiduría divina nos muestra el valor de la humildad, la generosidad y la riqueza espiritual. Jesús dijo en Mateo 6, 19, 21, «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esta sabiduría nos libera de la búsqueda incesante de cosas que, en última instancia, no pueden satisfacer verdaderamente nuestra alma. Nos dirige a invertir en relaciones, en el crecimiento espiritual y en servir a los demás, cosas que tienen valor eterno. La sabiduría de Dios también nos ofrece una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestra identidad. Mientras que el conocimiento mundano puede llevarnos a definir nuestro valor en función de nuestros logros, apariencia o estatus social, la sabiduría divina nos recuerda que somos amados incondicionalmente por Dios, creados a su imagen y con un propósito único. En Efesios 2:10, Pablo escribe: «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Esta comprensión de quiénes somos en Cristo nos da una base sólida para nuestra identidad, que no se tambalea ante las opiniones de los demás o las circunstancias cambiantes de la vida. Otra área donde la sabiduría de Dios se destaca es en la forma en que enfrentamos el futuro. El conocimiento humano nos permite hacer predicciones y planes basados en datos y tendencias pasadas. Sin embargo, como todos sabemos, el futuro es incierto y a menudo nos sorprende. La sabiduría de Dios nos enseña a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Proverbios 16:9 nos recuerda: «El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos». Esta sabiduría nos libera de la ansiedad sobre el futuro y nos permite vivir con confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios amoroso y soberano. A medida que continuamos explorando la diferencia entre la sabiduría divina y el conocimiento mundano,
Se nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y la forma en que tomamos decisiones. Se nos llama a buscar no solo información, sino transformación, no solo conocimiento, sino sabiduría que viene de lo alto. Amados, al reflexionar sobre la sabiduría divina, es fundamental entender que no es un concepto abstracto ni un conocimiento puramente teórico. La verdadera sabiduría de Dios se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y en la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Es una fuerza transformadora que moldea nuestro carácter e influye en cada aspecto de nuestra existencia. Volvamos nuestra mirada a una fascinante historia del Antiguo Testamento que ilustra perfectamente la sabiduría en acción. En el libro de Daniel, capítulo 1, encontramos el relato de 4 jóvenes hebreos: Daniel, Hananías, Misael y Azarías, quienes fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos jóvenes se encontraron en un entorno completamente extraño, rodeados de una cultura pagana y presionados para conformarse con las costumbres de la corte babilónica. El versículo 8 nos dice: pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, y pidió al jefe de los oficiales permiso para no contaminarse. Esta decisión aparentemente sencilla revela una profunda sabiduría en acción. Daniel y sus amigos comprendieron que mantener su integridad ante Dios era más importante que ganarse el favor inmediato del rey. Observen cómo la sabiduría de Daniel se manifestó no solo en la decisión en sí, sino también en la manera en que abordó la situación. No se rebeló abiertamente ni hizo exigencias arrogantes. En lugar de ello, el versículo 12 nos muestra que él propuso una prueba. Por favor, pon a prueba a tus siervos durante 10 días. No nos des más que legumbres para comer y agua para beber. Este enfoque demuestra varios aspectos de la sabiduría en acción. Discernimiento. Daniel reconoció lo que era realmente importante y lo que podía ser comprometido. Respeto por la autoridad. No desafió abiertamente las órdenes del rey, sino que buscó una solución que pudiera satisfacer a ambas partes. Confianza en Dios. Daniel creyó que Dios honraría su fidelidad, aunque esto significara ir en contra de las normas culturales. Sabiduría práctica. Al proponer una prueba, Daniel mostró un enfoque sensato y razonable para resolver el dilema. El resultado de esta decisión sabia fue extraordinario. Después de 10 días, Daniel y sus amigos parecían más saludables y mejor nutridos que todos los demás jóvenes que comían la comida del rey. Más aún, el versículo 17 nos dice: a estos 4 jóvenes, Dios les dio sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencias, y Daniel podía interpretar visiones y sueños de toda clase. Esta historia nos enseña que la sabiduría en acción no solo nos beneficia personalmente, sino que también puede influir positivamente en quienes nos rodean. La fidelidad de Daniel y sus amigos eventualmente llevó al propio rey Nabucodonosor a reconocer la superioridad del Dios de Israel. Pero la sabiduría en acción no se limita solo a grandes decisiones o momentos críticos. Se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en las pequeñas elecciones que hacemos cada día. Pensemos, por ejemplo, en cómo la sabiduría divina puede manifestarse en nuestras relaciones. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos sobre cómo relacionarnos con los demás de manera sabia. Proverbios 15:1 nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Aquí vemos la sabiduría en acción, en la forma en que respondemos a los demás, especialmente en situaciones de conflicto. Imagina un escenario en el que eres acusado injustamente por un compañero de trabajo. La reacción natural podría ser responder con ira o a la defensiva. Sin embargo, la sabiduría en acción nos lleva a responder con calma y amabilidad, incluso frente a acusaciones injustas.
Esta respuesta no solo tiene el potencial de desactivar la situación, sino que también demuestra un carácter maduro y controlado. Otro aspecto de la sabiduría en acción se manifiesta en cómo administramos nuestros recursos. Jesús contó una parábola fascinante en Lucas 16, conocida como la parábola del administrador astuto. En esta historia, un administrador que está a punto de perder su empleo usa su posición actual para asegurarse un futuro, reduciendo las deudas de los deudores de su amo. Sorprendentemente, el amo elogia al administrador por su astucia. Jesús concluye la parábola diciendo en el versículo 8, «El amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los semejantes que los hijos de la luz». A primera vista, esta parábola puede parecer desconcertante. ¿Está Jesús elogiando la deshonestidad? En realidad, el punto aquí no es aprobar acciones poco éticas, sino destacar la importancia de usar nuestra sabiduría y recursos de manera estratégica y con una visión de futuro. La sabiduría en acción nos lleva a considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Esto se aplica no solo a nuestras finanzas, sino a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras relaciones? ¿Estamos viviendo solo para el presente o estamos construyendo algo que tendrá un impacto eterno? Otra manifestación crucial de la sabiduría en acción está en cómo enfrentamos las pruebas y dificultades de la vida. Santiago 1:2-4 nos ofrece una perspectiva sorprendente sobre las tribulaciones. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. La sabiduría en acción nos permite ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer el potencial de crecimiento en cada desafío que enfrentamos. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o negar el dolor real que sentimos en tiempos difíciles. Al contrario, la sabiduría nos capacita para enfrentar estas situaciones con una perspectiva eterna, confiando en que Dios está obrando incluso en las circunstancias más desafiantes. Piensa en José, cuyas pruebas incluyeron ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, ser falsamente acusado y encarcelado injustamente. En cada etapa de su viaje, José demostró sabiduría en acción, manteniendo su integridad y confianza en Dios. El resultado fue que no solo sobrevivió a esas pruebas, sino que fue elevado a una posición de gran influencia, donde pudo salvar muchas vidas, incluidas las de su propia familia. La sabiduría en acción también se manifiesta en la forma en que usamos nuestras palabras. Proverbios 18:21 nos dice, «La lengua tiene poder para dar vida o muerte, quienes la aman comerán de su fruto». Nuestras palabras tienen un poder inmenso para construir o destruir, para animar o desanimar, para unir o dividir. La sabiduría nos lleva a pensar cuidadosamente antes de hablar, a considerar el impacto de nuestras palabras en los demás. Nos enseña a decir la verdad con amor, a ofrecer palabras de ánimo y esperanza y a usar nuestra voz para edificar a los demás y glorificar a Dios. En Colosenses 4:6, Pablo nos aconseja que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, para que sepan cómo responder a cada uno. Esta metáfora de la sal es poderosa. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, nuestras palabras, guiadas por la sabiduría divina, deben realzar la vida de los demás, trayendo gracia y verdad a nuestras interacciones. La sabiduría en acción también se manifiesta en la forma en que abordamos el trabajo y nuestras responsabilidades diarias. Colosenses 3:23-24 nos exhorta, «Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que recibirán del Señor la herencia como recompensa. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Esta perspectiva transforma hasta las tareas más mundanas en actos de adoración. La sabiduría en acción nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos, no para impresionar a los demás o ganar reconocimiento, sino como una expresión de nuestra devoción a Dios. Otro aspecto crucial de la sabiduría en acción está en la forma en que administramos nuestro tiempo. Efesios 5, 15, 16 nos advierte: tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. En nuestra era de distracciones constantes y demandas interminables de nuestra atención, la sabiduría en acción nos ayuda a priorizar lo que es verdaderamente importante. Nos guía a invertir nuestro tiempo en actividades que tienen valor eterno, en relaciones significativas, en crecimiento personal y espiritual, y en el servicio a los demás. La sabiduría en acción también se manifiesta en la forma en que lidiamos con el conflicto y la injusticia. En un mundo marcado por divisiones y antagonismos, la sabiduría divina nos llama a ser pacificadores. Jesús dijo en Mateo 5:9: bienaventurados los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador no significa evitar el conflicto a toda costa o comprometer la verdad. Al contrario, la sabiduría en acción nos capacita para abordar los conflictos de manera constructiva, buscando la reconciliación y la restauración siempre que sea posible. Nos da discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo perdonar. La historia de Abigail en el libro de 1 Samuel 25 es un ejemplo poderoso de sabiduría en acción en medio del conflicto. Cuando su necio esposo Nabal insultó a David y a sus hombres, poniendo a toda la familia en peligro, Abigail actuó rápidamente y con sabiduría para evitar un derramamiento de sangre. Su intervención no solo salvó a su familia, sino que también evitó que David cometiera un acto de venganza que podría haber manchado su reputación. La sabiduría en acción también se manifiesta en la forma en que respondemos a la injusticia. En un mundo lleno de desigualdades y opresión, somos llamados a defender los derechos del desvalido y del huérfano, hacer justicia al pobre y al oprimido. Salmo 82:3. La sabiduría nos guía a usar nuestra influencia y recursos para marcar la diferencia, para ser la voz de los que no tienen voz, para trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Otro aspecto crucial de la sabiduría en acción está en cómo manejamos el éxito y la prosperidad. Es fácil ser humildes cuando estamos luchando, pero la verdadera sabiduría se revela en cómo nos comportamos cuando las cosas van bien. Proverbios 11:2 nos advierte: cuando llega el orgullo, viene la desgracia, pero con los humildes está la sabiduría. La sabiduría en acción nos recuerda constantemente que todo lo que tenemos y somos es un regalo de Dios. Nos mantiene agradecidos, generosos y conscientes de nuestra responsabilidad de usar nuestras bendiciones para bendecir a los demás. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Finalmente, la sabiduría en acción se manifiesta en la forma en que encaramos el futuro. En un mundo lleno de incertidumbres y cambios rápidos, la sabiduría divina nos ancla en la confianza en Dios. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza no es pasiva o fatalista. Al contrario, nos motiva a planificar con sabiduría, a trabajar diligentemente y a permanecer flexibles a la guía del Espíritu Santo. La sabiduría en acción nos permite vivir el presente con propósito, mientras mantenemos nuestros ojos fijos en la eternidad. Amados,
Al llegar al último tema de nuestra reflexión sobre la sabiduría que proviene de Dios, consideremos el impacto transformador que tiene no solo en nuestras vidas individuales, sino también en el mundo que nos rodea. La historia de la reina de Sabá visitando al rey Salomón, registrada en 1 Reyes 10. 1:9, nos ofrece una poderosa ilustración de este impacto transformador. La reina, atraída por la fama de la sabiduría de Salomón, vino de lejos para atestiguar por sí misma. Lo que encontró la dejó sin palabras. El versículo 5 nos dice que se quedó sin aliento al ver la sabiduría de Salomón manifestada en todos los aspectos de su reino. Pero lo que realmente nos llama la atención es la declaración de la reina en el versículo 9. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Por el amor eterno del Señor hacia Israel, te ha hecho rey para mantener la justicia y la rectitud. Ella reconoció que la fuente de la sabiduría de Salomón era el mismo Dios, y que esa sabiduría tenía un propósito mayor: mantener la justicia y la rectitud en el reino. Esta historia nos revela una verdad profunda. La sabiduría divina, cuando es vivida y aplicada, tiene un impacto que va mucho más allá de nosotros mismos. Transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean y puede incluso influir en naciones enteras. Pensemos por un momento en cómo la sabiduría divina puede transformar diferentes esferas de nuestra sociedad. Familia. Cuando los principios de la sabiduría divina se aplican en el contexto familiar, vemos relaciones más fuertes y saludables. Efesios 5:21 nos exhorta: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esta actitud de sumisión mutua, guiada por la sabiduría divina, crea un ambiente de amor, respeto y crecimiento mutuo. Lugar de trabajo. Imagina un ambiente de trabajo donde las decisiones no se toman solo en función de las ganancias, sino también considerando el bienestar de los empleados y el impacto en la comunidad. La sabiduría divina nos enseña a valorar a las personas por encima de las ganancias, a actuar con integridad incluso cuando nadie está mirando, y a ver nuestro trabajo como un medio para glorificar a Dios y servir a los demás. Comunidad. La sabiduría de Dios nos llama a ser sal y luz en nuestras comunidades. Esto puede manifestarse de varias maneras: cuidando a los necesitados, promoviendo la justicia, siendo pacificadores en medio de los conflictos. Mateo 5:16 nos recuerda: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes, que está en los cielos. Gobierno y liderazgo. Cuando los líderes son guiados por la sabiduría divina, vemos decisiones que promueven la justicia, la compasión y la prosperidad para todos. Proverbios 29:4 declara: mediante la justicia, el rey da estabilidad al país, pero el que acepta soborno lo lleva a la ruina. El impacto transformador de la sabiduría divina también se manifiesta en la forma en que enfrentamos las crisis y desafíos de la vida. Cuando actuamos con la sabiduría que proviene de Dios, nuestra respuesta ante las dificultades puede ser un testimonio poderoso para los demás. Piensa en José, cuya sabiduría no solo lo elevó de la prisión al palacio, sino que también salvó a Egipto y a las naciones vecinas de la hambruna. O considera a Esther, cuya valiente sabiduría salvó a su pueblo de la aniquilación. Estas historias nos recuerdan que la sabiduría divina nos capacita no solo para sobrevivir a las crisis, sino para ser agentes de transformación en medio de ellas. Además, la sabiduría divina tiene un impacto transformador en nuestra perspectiva de la vida. Nos ayuda a ver más allá de lo inmediato y lo temporal, enfocándonos en lo eterno. Como escribió Pablo en 2 Corintios 4:18, así que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno.
Esta perspectiva eterna transforma la manera en que vivimos en el presente. Nos libera de la búsqueda frenética de placeres y logros temporales y nos dirige a invertir en cosas de valor eterno: relaciones, crecimiento espiritual, servicio a los demás. El impacto transformador de la sabiduría divina también se manifiesta en la forma en que influimos en la próxima generación. Proverbios 13:22 nos dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Esta herencia no se limita a bienes materiales, sino que incluye el legado espiritual de una vida vivida con sabiduría. Cuando vivimos de acuerdo con la sabiduría de Dios, estamos estableciendo un ejemplo para nuestros hijos, nietos y todos aquellos que vienen después de nosotros. Estamos sentando las bases para futuras generaciones de personas que buscarán y vivirán según la sabiduría divina. Por último, el impacto transformador de la sabiduría divina se extiende a nuestra relación con la creación de Dios. La verdadera sabiduría nos lleva a ser mayordomos responsables del mundo que Dios creó. Esto se manifiesta en cómo tratamos el medio ambiente, cómo usamos los recursos naturales y cómo cuidamos de los animales y la naturaleza que nos rodea. Al concluir nuestra reflexión sobre la sabiduría que proviene de Dios, somos desafiados no solo a buscar esa sabiduría, sino a vivirla de una manera que transforme no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Que podamos, como Salomón, pedirle a Dios un corazón sabio que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. 1 Reyes 3:9. Recuerda, la búsqueda de la sabiduría divina es un viaje continuo, un llamado diario a vivir de acuerdo con los principios eternos de Dios. A medida que aplicamos esa sabiduría en nuestras vidas, nos convertimos en agentes de transformación en nuestras familias, comunidades y en el mundo. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con otros. La sabiduría de Dios es como una luz que cuanto más compartimos, más brilla y se expande. No olvides suscribirte a nuestro canal para más reflexiones bíblicas que pueden transformar tu vida y tu caminar con Dios. Que la gracia y la sabiduría de Dios estén contigo hasta que nos encontremos nuevamente. Amén.